Yo quería hablar un poquito, porque imagino que eso habrá salido en bastantes charlas sobre qué está pasando, algo de lo que está pasando, ¿no? En segundo lugar, plantear un poco la necesidad de que necesitamos cambios disruptivos, ¿no? O dicho a la manera más clásica, necesitamos más bien revolución que evolución, ¿no? Y en tercer lugar, explicar un poco que yo creo que uno de esos cambios disruptivos que puede ayudarnos a hacer esa transición es pasar de la economía del propietario, en la que hasta ahora sustancialmente hemos estado instalados, a la economía compartida, ¿no? Esas serían un poco las tres cosas que yo quería comentar, ¿no? Y esta imagen es, ahora que estamos en el tour, y a mí sobre todo me gustaban las etapas de montaña, pues esta imagen es una imagen, creo, del Alpe d'Huez, y como se ve y como sabe quien ha mirado los perfiles de las etapas en los medios de comunicación, pues estas son etapas matadoras con unos porcentajes enormes y que es un matapiernas y es un desastre, ¿no? Y empiezo con esto no solo porque el tour está ahora, sino porque si vemos un poco los principales indicadores ambientales, pues todos tienen una pinta parecida, parecen los puertos del Tour de Francia, ¿no? Hablemos del cambio climático, hablemos de la pérdida de biodiversidad, hablemos de lo que hablemos, todo tiene esta imagen desastrosa y espectacular, ¿no? Y esto es muy mal pronóstico, ¿no? Muy mal pronóstico en cada uno de los aspectos yo no sé si se ve desde ahí, ¿no? ¿Veis más o menos? Pues como hay muchos, bueno, pero uno es de pérdida de biodiversidad, de cambio climático, utilización del agua, en fin, hay muchos, ¿no? Utilización del papel, transporte de vehículos a motor, en fin, ¿no? Pero ya uno solo sería tremendo, ¿no? Pero claro, visto todos juntos y todos con la misma imagen, pues conforma una imagen pues muy desoladora y muy triste, ¿no? Y en realidad para verlo y para completar un poco habría que ver también con el gráfico de la población, ¿no? Hace poco, como sabéis, pues nació estas cosas que se hacen el 7.000 millones, ¿no? Somos supuestamente ya, por tanto, más de 7.000 millones y creciendo, ¿no? Y muchas veces en estas discusiones clásicas, ¿no? Pero pues, si hay mucha población, no, el problema es la tecnología, no, es la población, ¿no? Y tal. Bueno, pues seguramente es todo a la vez, ¿no? Es decir, seguramente menos gente con la misma tecnología, pues las gráficas no serían las mismas y a lo mejor este número de gente con otro tipo de tecnologías, con otro tipo de presión, bueno, pues a lo mejor sería un poco mejor, ¿no? Pero en cualquier caso, sumadas las dos cosas, ¿no? La población y el tipo de relación que tenemos entre la tecnosfera, la biosfera y el tipo de tecnosfera que tenemos, bueno, pues nos da estos gráficos, ¿no? Y yo traía este taladro. ¿Cuánta gente, aunque no, yo creo que no sois muy propensos, ¿no? Pero ¿cuánta gente tiene un taladro eléctrico en casa? Que no os dé vergüenza, amigos y amigas, estamos ahí. Bueno, pues a pesar de todo, yo pensaba que había menos taladros en esta, ¿no? Bueno, yo creo que en mi casa no, pero en casa de mi padre sí, ¿eh? O sea, no quiero quedar mejor, ¿eh? Pero, y traigo este taladro porque en una investigadora que ha trabajado este tema de economía compartida, hablando de los taladros, decía que más o menos en Estados Unidos hay 50 millones de casas con taladros eléctricos, ¿no? 50 millones. Pero, amigos, y esta está la mala cosa, ¿no? La media de utilización de este taladro eléctrico en toda la vida del taladro eléctrico es entre 6 y 13 minutos, ¿no? 6 y 13 minutos, el taladro eléctrico. Claro, yo creo que en realidad en el desván están años y años, por tanto 6-13 minutos en relación con la potencial vida útil de ese taladro, pues son, no sé, el 0, yo qué sé, ¿no? No lo he calculado, tendría que calcularlo.
Pero en fin, una subutilización tremenda, ¿no? Pero yo también, yo que tengo automóvil, no como Jorge, pues hice las cuentas de la utilización de mi automóvil, y como vivo en el centro de mi ciudad, en Zaragoza, pues bueno, solo voy cuando voy a ver a mis padres y tal, lo muevo poco, ¿no? Bueno, me parece a mí que lo muevo poco. Hice las cuentas y en realidad yo utilizo el coche a la semana un 3% del tiempo. Seguramente es algo más porcentaje que el taladro, pero en fin, en un 97% del tiempo mi coche, con sus neumáticos, con sus metales, con toda la tecnología ahí metida, pues está parado, triste y solo, abandonado por su propietario, ¿no? Está triste y solo, está parado. Y mis padres, yo no sé si conocéis un poco Zaragoza, pero en Zaragoza no hay una familia que no intente tener un apartamento en Salou, esto por lo menos en las décadas anteriores, en la costa de Tarragona, y por tanto mis padres tienen un apartamento en Salou, ¿no? Mis padres son muy mayores, y el año pasado también hice el cálculo de cuánto habíamos utilizado ese apartamento, pues una semana, ¿no? De 52 semanas, una semana, ¿no? Entonces, no soy muy raro, quiero decir que, bueno, en Zaragoza no todo el mundo tiene un apartamento en Salou, pero miles y miles de zaragozanos, de familias, tienen un apartamento en Salou, ¿no? Y millones de ciudadanos en este país tenemos coche privado, algunos lo utilizarán más, otros menos, pero no creo ser raro, ¿no? Entonces, estos datos lo que hablan es que el despilfarro existente en esta economía del propietario es increíble. Y si juntamos un poco la gráfica de los 7.000 millones, ¿no?, y la combinamos con este tipo de utilización de las cosas, pues es que no hay planeta, no hay ni que compráramos otro. O sea, no es posible tener tantos recursos para que todas las familias tengan un taladro que lo utilicen 6 o 10 minutos, que todos los ciudadanos tengamos un automóvil que lo utilicemos un 3% del tiempo, y así, y que todos tengamos un apartamento en la playa utilizado pues un 2, también un 3% del tiempo. Esto es una locura en la que nos hemos metido, y la que tenemos que salir lo antes posible, porque esto no tiene solución, ¿no? Y de hecho eso explica yo no sé, a lo mejor habréis hablado, ¿no?, pero el Instituto de Resiliencia sueco hizo un estudio con bastantes universidades del mundo, donde su planteamiento era un poco decir, bueno, vamos a ver si realmente hay límites, ¿no?, que no deberíamos cruzar, ¿no?, y porque esos límites, un poco como a modo de fronteras, si los cruzamos, pues supondrían un antes y un después, y nos podrían abocar a cambios catastróficos impredecibles, ¿no? Identificaron estos 9, ¿no?: cambio climático, el uso de la tierra, la acidificación de los océanos, y como veis, pues prácticamente en todos los casos, en 3 nos hemos pasado bastante, ¿no? Y en otros pues estamos ahí, pero incluso en los que nos hemos pasado, por ejemplo, en el tema del fósforo, pues ellos decían que no deberíamos verter a los océanos más de 11 millones de toneladas de fósforo, y estamos en 9. Bueno, pues no nos hemos pasado, pero casi, ¿no? Es decir que, bueno, y a haber sobrepasado estos límites o a estar tan cerca, pues estamos así por lo que hemos visto antes, por el grado de despilfarro tan enorme, es decir, por un conjunto de cosas, ¿no? Seguramente hay más, ¿no? Yo no quería centrarme en el diagnóstico de lo que pasa, ¿no?, porque yo creo que a lo mejor a lo largo de las intervenciones habrá habido bastante de esto, ¿no? No digo que lo que yo he contado sean las únicas causas, pero digo que contribuyen a la situación, ¿no? Este es yo no sé si hay conexión, pero bueno, merece la pena. La New Economy Foundation hizo un pequeño vídeo en YouTube donde un hámster, ¿no?, un poco creciendo ellos querían un poco poner la contradicción entre esa idea de que debemos crecer ilimitadamente, ¿no? Pues que si crecieran los hámster al mismo ritmo que crecen al principio, pues es que se nos acabaría comiendo a todos, ¿no? Y por tanto, amigos y amigas, yo creo que en realidad estamos ante una situación extraordinariamente complicada. Yo decía, haciendo un poco broma, ¿no?,
que en relación con el foco de Jorge y las actividades, pues nuestra fundación sería claramente pragmática, o dicho en la jerga de la transición española, reformista, ¿no? En vez de rupturista, ¿no? Bueno, pero aunque sea reformista, si contemplas con los ojos abiertos la realidad, te das cuenta de que o hay cambios disruptivos, traumáticos, o hay revoluciones, o hay metamorfosis, o por eso he traído aquí esta mariposa en la oruga, ¿no? O esto tiene poco arreglo. Porque claro, no tendríamos que hacer un cambio pequeño, un cambio menor. Con un cambio menor no hacemos nada. En puridad vamos ganando batallas, ¿no? Y seguramente la situación del reciclaje, yo qué sé, del papel en Madrid, pues será mejor ahora que hace 10 años. Seguro, ¿no? O el del vidrio, o el de no sé qué. Bien, vamos ganando batallas. Pero la sensación y los datos lo que nos dicen es que vamos perdiendo la guerra, ¿no? Entonces, bueno, cuando el diagnóstico es este, pues entonces lo que tenemos que cuestionarnos a fondo es, bueno, pues tenemos que actuar de otra manera y tenemos que reflexionar sobre cómo provocamos cambios disruptivos, cambios que rompan, ¿no? Por esto un poco la mariposa. Realmente la mariposa es totalmente un animal distinto a lo que era una oruga, ¿no? Vuela, la otra no, es decir, ha sufrido realmente una metamorfosis. Nuestra sociedad, en el este y en el oeste, en España y en Ucrania, tiene que cambiar de una manera radical, ¿no? Y el problema es, bueno, cómo hacemos este cambio que a la vez tiene que ser masivo, porque si no, no vale, ¿no? Si cambia un porcentaje pequeño de la población, pues estos indicadores no cambian, ¿no? Si cambian unos países y otros no, pues esto no cambia, ¿no? Tiene que cambiar no solo la gente del norte, los países del norte, que tenemos más responsabilidad en todo esto que ha pasado, pero también tiene que cambiar China, tiene que cambiar Brasil, tiene que cambiar India, tenemos que cambiar todos, porque si no esto difícilmente tendrá solución, ¿no? Y necesitamos ese cambio, esa metamorfosis, ¿no? Y yo lo contraponía a evolución, ¿no? Y traigo aquí estas imágenes, ¿no? Porque, claro, cuando uno, a veces en las discusiones, ¿no? Te encuentras a un amigo, ¿no? Y está en la cosa, pues tengo un coche muy viejo, tal, tengo que comprar, no sé qué hacer y tal. Bueno, pues entonces el buen ecologista pues le dice, hombre, si te vas a comprar, ¿no? Bueno, cómprate un coche que sea, desde el punto de vista medioambiental, mejor, pues un coche híbrido, mira que ahora gastan mucho menos, no sé qué, y es cierto, ¿no? Y normalmente esta reflexión, bueno, pues es bien acogida, ¿no? Si tienes una cierta complicidad con ese amigo, ¿no? Es bien acogida, ¿no? Nadie te lo... a la pregunta tú estás dando otra respuesta a la convencional y le estás diciendo como ecologista que haga un consumo más responsable y consuma otro coche, que compre un tipo distinto de coche que tiene un comportamiento mejor. Y eso está bien. Pero desde mi punto de vista eso no basta hoy, ¿no? Porque efectivamente, pues donde iba a consumir 8 litros, pues consumirá, según me dicen los taxistas en Madrid y en Zaragoza, cada vez hay más con Toyota Prius, pues te dicen, no, va muy bien, además pues, no tiene embrague, y pues si consumen menos, y además si le metes gas y no sé qué, en fin, están muy contentos, ¿no? Pero se consigue, bueno, pues que en vez de consumir 8, pues consumas 4 y medio, en fin, que está muy bien, ¿no? Lograr estas reducciones está muy bien. Pero desde mi punto de vista y en relación con lo que habíamos hablado, no basta. Necesitamos cambios más profundos, más disruptivos, más radicales. Necesitamos revolución, ¿no? Y entonces ahí en lo de revolución pongo Avantcar, ¿no? Avantcar es una empresa en Barcelona, creo que por lo menos nació con iniciativa pública, ¿no? Y su planteamiento es que entre varios compartamos coches, ¿no? Y de hecho más o menos la última vez que le miré yo, pues entre 5.400 personas pues eran copropietarios de 100 automóviles. Bueno, entonces aquí ya
la mejora que metemos ya es mucho más radical. Donde antes estábamos pasando de 1 a 0,5, por así decirlo, pues aquí ocurre que si dividimos los 5.500 por 100, bueno, entonces que entre 50 estamos compartiendo un coche. Bueno, aquí hay un cambio disruptivo, ¿no? Yo creo que esta es en la línea en la que tendríamos que ir, ¿no? En no dar una respuesta distinta a las mismas preguntas, que sería la primera enfoque, ¿no? Sería una evolución, ¿no? Sino realmente cambiar las preguntas. Un poco, esto lo decía muy claramente el director de Cosmo Caixa, ¿no? Es decir, cuando cambiamos las respuestas es una evolución, cuando cambiamos las preguntas es una revolución, ¿no? Pues yo creo que estamos en un tiempo en el que tendríamos que cambiar las preguntas de forma radical, porque en realidad a este amigo pues tendríamos que decirle: pero a ver, amigo, ¿de verdad necesitas tú un coche? Y a lo mejor eso le encamina en otra dirección, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que necesitamos esos cambios radicales, revolucionarios, disruptivos, esa metamorfosis, lo podemos llamar como queramos, de una forma más o menos poética, pero en el fondo lo que nos dicen es que tenemos que hacer cambios profundos, yendo a la raíz de las cosas, porque si no, no cambiaremos los tremendos indicadores que tenemos, ¿no? Antes Jorge más o menos decía un poco que nuestra fundación trabaja un poco como puente, y nosotros lo hacemos así porque pensamos que lo que ocurre en la realidad tiene que ver con la interacción entre tres factores fundamentales, ¿no? Los cambios culturales, los cambios de valores, ¿no? La cultura, los valores, las políticas públicas, las administraciones públicas, las regulaciones, es decir, todo lo que hacen las administraciones públicas, y también los cambios tecnológicos, el mercado, las empresas. Y que la interacción de eso es lo que produce los cambios, ¿no? Y yo cuando hablo de esto me gusta señalar un caso de éxito, y luego matizaré un poco, que es el caso de la energía eólica en este país, ¿no? En este país hace poco, y no sé por cuánto tiempo, pero el 64% de la electricidad consumida en España procedía de la fuerza del viento. El 64%. Yo creo que era hace 2 meses, una cosita así. Hace no mucho, ¿no? Sí, digo que no sé por cuánto tiempo, porque con el giro que están dando la política de las renovables, pues no sé si volveremos hacia atrás, ¿no? Pero, ¿y cómo hemos logrado esto? ¿Cómo hemos logrado comparativamente hablando, este éxito, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Pues desde mi punto de vista, y hay que ser justos, en el origen está las organizaciones ecologistas celebrando el sueño de la energía renovable, el sueño del viento, el sueño del sol. Podemos y debemos aprovechar las energías del viento y del sol, ¿no? Y lo señalan, y habría que ir a las hemerotecas, en soledad, porque entonces las empresas que hoy son líderes mundiales decían, si recordáis, o si veis a las hemerotecas, la gente más joven, pues lo que decían es: pues eso es el chocolate del loro, está bien para enredar, pero hombre, para hacer cosas serias no. Y entonces las ONGs, que es para lo que yo creo que estamos más dotadas, señalaron el sueño de la energía renovable y de la energía eólica, Y no solo lo señalaron, sino que pelearon, hicieron un cambio cultural, ¿no?, a favor de las energías renovables en este país. Sobre esa ola de cambio cultural, las administraciones públicas crean un precio diferencial al kilovatio eólico, ¿no? Y sobre esa certidumbre, ahora sí, las empresas invierten recursos económicos, innovación, y eso explica que el 64% hace poco de la electricidad consumida en España procedía del viento, ¿no? Ahora, el otro día me intercambiaba correos con unos amigos porque decían que la mafia estaba invirtiendo mucho en la eólica, estaba muy interesado. Yo digo, bueno, pues sí.
Y de hecho ha habido muchos escándalos también de corrupción con el caso de la eólica en España, ¿no? Pero bueno, esto a veces pasa. Pero yo creo que a mí me gusta contar esto porque es bueno también recordar y hacer balance de cómo ocurren las cosas y por qué ocurren las cosas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en este trípode, en este triángulo del cambio, muchas veces cuando se habla de sostenibilidad, se habla de lo ambiental, muchas veces se piensa en nuevas tecnologías, ¿no? Y yo creo que se infravalora mucho todo lo que tiene que ver con los cambios culturales, la importancia de los cambios culturales. Y por eso a mí me gusta mucho leer a Jorge, porque insiste mucho en esto, insiste no solo en quedarse en lo epidérmico, sino en profundizar como un geólogo en las capas que hay debajo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, los grandes cambios, los cambios más disruptivos, tienen que ver con estos cambios culturales. Yo antes hablaba del apartamento de mis padres en Salou, ¿no? Yo creo que más o menos todos en algún momento nos habremos acercado a la costa española del Mediterráneo, ¿no? Es un desastre, está toda colmatada de apartamentos y apartamentos y apartamentos, ¿no? Bien, hagamos un poco retrohistoria, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si, en vez de estar con la filosofía de la economía del propietario, de me gusta el mar, a veces porque me gusta el mar, ¿verdad? A veces porque es una inversión, bueno, todo mezclado, ¿no? Pero voy a comprarme un apartamento allí, ¿no? Lo que hemos hecho es destruir toda la costa del Mediterráneo. Si en vez de estar con esta cultura de la economía del propietario, hubiéramos estado con otra manera de entender, ¿no? Y de pensar en economía compartida, y hubieran dicho, sí, me gusta la playa, voy a ir a la playa, pero voy a ir a un camping, voy a ir a un hostal, voy a ir a un hotel, ¿no? Pues ¿qué hubiera pasado en la costa española si mayoritariamente hubiéramos hecho este tipo de comportamiento? Pues hubiera pasado que estaría mucho más limpia de moles y moles y moles, habría sí más hoteles, más camping, más apartamentos para que pudiéramos ir todos, ¿no? Pero hombre, no tiene punto de comparación. Normalmente un hotel tiende a intenta que esté lleno pues el 70% del tiempo, o el 80%, porque si no, no le da, ¿no? Un camping, lo que sea, con lo que puede, ¿no? Mientras que un apartamento pues igual está vacío pues decenas y decenas de semanas, ¿no? O sea, habría más hoteles, pero mucho más playa limpia, ¿no? Y habría más empleo, por cierto, ¿no? Porque en realidad cuando mis padres o yo vamos a ese apartamento, empleo generamos cero pelotero. Pero si se va a un hotel, a un hostal, a un camping, pues genera más empleo, ¿no? Y todavía más, digo algo más fuerte, seguramente es que disfrutaríamos menos esa gente que fuéramos a disfrutar de la playa, a un camping, a un hostal, a un hotel, pues no. No necesariamente. Es más, muchas veces lo de tener un apartamento es un follón, porque te pasas los primeros días del fin de semana limpiando la nevera que te dejaste, no sé qué, ¿no? Desastre, ¿no? Posiblemente la playa española sería muy distinta. Y eso tiene que ver con cambios culturales, con la manera en que la gente ve por las cosas, ¿no? Y por eso yo quiero enfatizar. No creo que haya que hacer solo este cambio disruptivo, pero desde mi punto de vista este es uno que es muy importante y que hay varios factores concurrentes que hagan que estemos en un buen momento para empujar en ese camino de la economía compartida, ¿no? Metí a este iceberg un poco porque muchas veces todo lo que no se ve, y por eso hablaba un poco del enfoque geológico de Jorge, ¿no? Que es decir, muchas veces ponemos muy poca atención a lo que no se ve, y estas cosas, la cultura, como no se ve, los molinos eólicos sí que se ven, pero el qué cultura tiene la gente es que no se acaba de ver, ¿no? Pero es muy importante y explica mucho de lo que pasa, y explica mucho de lo que pasa, ¿no? Y bien, entonces yo decía que la tercera cosa que ya comentar es pasar de esa economía del propietario a esa economía compartida, ¿no? Que esto es un cambio radical, porque muchas veces hemos vivido de una manera en que una parte de nuestra identidad
tenía que ver con las cosas que teníamos, o no, ¿no? Con qué tipo de coche teníamos, o qué casa, o qué vestíamos, o qué, ¿no? Es decir, mucho tiene que ver con qué teníamos, ¿no? Y esto de dar un giro y pensarnos de otra manera no es tan fácil, ¿no? De hecho, desde mi punto de vista, hay una buena noticia en este tema de la economía compartida, y es que está en marcha, como luego comentaré, pero por otro lado hay una mala noticia, es que es un cambio de valores, un cambio cultural, que son los cambios más difíciles de dar, como bien sabemos por introspección personal. ¿Cuántas veces hemos decidido que este año sí o sí cambiamos no sé qué de nuestra manera de ser, y pasa el año, hacemos balance y decir, bueno, pues lo voy a plantearme esta misma tarea para el año próximo, ¿no? Porque no es tan fácil, ¿no? Es fácil cambiar de cuadernos y no te gusta, pero no es tan fácil cambiar de manera de vivir, ¿no? De cultura, de valores, ¿no? Por eso yo creo que esto es una buena noticia o una mala noticia. Y cuando se habla de economía compartida, pues nos viene un poco a la cabeza pues estas cosas tecnológicas que también quiero comentar, pero en realidad olvidamos que la economía compartida está aquí con nosotros desde hace mucho. Forma parte de nuestro ADN. Bueno, en el caso de los niños y los animales es obvio, ¿no? Pero yo, que soy de familia campesina, yo siempre he visto que cualquiera que se acercaba a mi casa se llevaba, bueno, pues era unas veces una fruta, otras veces una acelga, otras veces una borraja, pero se llevaba algo. Y de igual manera, cuando íbamos de visita también en esa cultura campesina, nos daban algo. Y pasaba que cuando había que ayudar porque esa había que cosechar, pues entonces se iba en una dirección, y cuando te tenían que ayudar a ti venía en otra dirección. Es decir, que yo he visto una cultura, dentro de la cultura tradicional campesina, pues que una parte de lo que hacíamos era economía compartida. Por tanto, no estamos hablando de algo del siglo XXI, ¿no? Estamos hablando de que forma parte de nuestra cultura. Todavía más, como señala Jorge en varios de sus libros, forma parte de nosotros cuando no éramos nosotros, de cuando no éramos racionales. Yo creo que fue un libro de Jorge que leí que había un murciélago. Esto que voy a decir es un poco guarrito para estas horas de la mañana, pero bueno, me perdonaréis. Había un murciélago en Costa Rica, un tipo de murciélagos cuyo nombre no recuerdo, pero salían a buscar comida por la noche, ¿no? Y entonces más o menos las estadísticas decían que conseguía comida un 93% y no conseguía comida un 7%, que casualmente es 10 veces el 0,7%, por cierto. 7% no conseguía comida. Y entonces este murciélago o murciélaga que no conseguía comida se ponía delante, así como con cara lastimera, con cara de perrito lastimado, ¿no? Delante de otro murciélago que hubiera conseguido comida, se ponía así, y entonces el que había conseguido comida, ya viene un poco lo guarrito, regurgitaba un poco, ¿no? Y compartía con este 7%. Y por eso señalaba que es 10 veces el 0,7%. Al que no llegamos. Entonces, vampiros. Sí, daban un poco de sangre. Además, los vampiros tienen mala prensa. Y son muy buena gente. Son 10 veces mejor que nosotros. O más, ¿no? Eran vampiros. Yo pensaba que eran murciélagos, vampiros. ¿Vale? ¿Te acuerdas, no? de eso, ¿no? Quiero decir con este hecho que en realidad no es que tenemos economía compartida porque somos seres racionales, con alma y somos buena gente, sino que antes de ser racionales ya forma parte un poco de seres vivos el compadecerse, de una de empatía hacia el otro que está próximo, que lo ves y que está pasando dificultades, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante, porque en realidad esto que está viniendo conecta con algo profundo, muy hondo, que está en las vísceras más que en el neocortes, ¿no? Que está hondo, ¿no? Claro, hay dos economías compartidas más, ¿no? Una, pues la tradicional, la que disfrutamos un poco todos los días y en las últimas décadas hemos ido viendo, ¿no? Bueno, pues yo he venido en transporte público, antes hablábamos de hoteles, de hostales, bueno, es decir, hay una parte de lo que conocemos y de lo que tenemos que es economía compartida.
tradicional. Los buses es economía compartida, ¿no? Bueno, pues en vez de ir cada cual con su coche, pues utilizamos un bus común, ¿no? O el tren. Todo eso es economía compartida. Y me parece que ahora tiene que tener un reverdecer y un fortalecimiento de esa economía compartida. No voy a centrarme en esa porque sería un poco más conocida, pero en realidad el planteamiento de pasar de la economía del propietario a la economía compartida afecta también y mucho a esta economía compartida más convencional, ya conocida, ya incorporada, ¿no? Y de hecho, los países y las ciudades donde no tienen desarrollado esta economía compartida, las ciudades norteamericanas extensas, donde no tienen una red de transporte público, sufren las dificultades y los problemas de no tener esa economía compartida, ¿no? Y lo tienen mucho peor para el futuro, ¿no? Y nosotros, el problema que tenemos nosotros es que nosotros, que teníamos esa densidad que posibilitaba esas redes de transporte público, pues los últimos tiempos lo hemos ido tirando a la basura con urbanizaciones estúpidas que hemos ido haciendo, ensanchando tontamente las ciudades, ¿no? Pero hay una economía compartida convencional, ¿no? Y está la nueva economía compartida empujada, y como veremos, como comentaré un poquito, porque antes la economía que yo decía de las familias campesinas, la economía de mi madre, ¿no? Pues sobre todo era mi madre, me acuerdo más de ella porque era mi madre la que daba la fruta y la verdura, no tanto era mi padre, ¿no? Es decir, esa cultura la practicaba más mi madre, ¿no? Pero mi madre, claro, ¿con quién la practicaba? Pues con los próximos, con el prójimo próximo, en unas relaciones presenciales, de confianza, ¿no? Y nosotros íbamos a ayudar a un tío que tenía la cosecha y no sé qué, y el amigo nos pedía, es decir, que de alguna forma un cierto requisito era que hubiera relaciones, que hubiera unas redes de confianza personal, ¿no? Bien familiar o bien de vecinos o de amigos, ¿no? En realidad ahora lo que permite Internet es que con ese que no conoces y que en realidad no sabías ni que existía hasta ese momento, pues te acabas relacionando como si lo conocieras de toda la vida, ¿no? Unas amigas me contaban que habían estado en Lisboa hace un tiempito y habían ido con Airbnb a una casa pues que no conocían, y que la chica de la casa, que era muy maja, pues que tampoco los conocía previamente, ¿no? Es decir, estaban haciendo como se hacía antes con las relaciones de confianza, ¿no? Como hacemos todos con las relaciones de confianza. Hombre, tienes que venir a Zaragoza, hombre, pues vente a casa, no te preocupes, hombre, sí, pero con la gente que conoces, claro. Y ahora de repente un poco con Internet permite como alargar esas redes de confianza, ¿no? En una nueva dimensión para la economía compartida. Un asunto clave de la economía compartida, de esta nueva, ¿no? Es un poco identificar recursos subutilizados, ¿no? Un poco lo que yo decía, ¿no? Es decir, bueno, yo el 97% del tiempo mi automóvil está subutilizado. Bueno, pues es en la identificación de estos recursos que no están utilizados, sean horas de automóvil o habitaciones, que cuando esa familia tenía 4 habitaciones pero que se ha ido el hijo o la hija, no sé qué, y tiene 2 que no utiliza, y de repente un poco las pone en valor, las vuelve a utilizar, ¿no? Es decir, que en buena medida un tema clave de la economía compartida es la utilización de esos recursos que hasta ahora no habían sido valorados, y que también la no existencia de Internet hacía difícil que esto se hiciera de una forma sencilla y barata, ¿no? Una de las líneas de esa economía compartida, ¿no? Sería, aquí pongo este ejemplo, pero habría más. El eBay es un ejemplo, el zapatero remendón es otro, ¿no? Este es a lo macro y global, y el zapatero de la esquina es a lo local y a lo pequeño. Pero en realidad ambos caminarían en la misma dirección: alargar la vida de las cosas. Alargar la vida de las cosas, digo alargar la vida de las cosas, no os he contado otra cosa cuando hablaba de despilfarro que me impresionó, y es que en Australia compran al año 9.900 millones de dólares en cosas los australianos
que no utilizan nunca. No que utilizan poco, que no utilizan nunca. Que es más de lo que se dedica al sistema universitario en Australia. Los australianos suenan lejos. Pero claro, si ahora hiciéramos una cierta introspección y yo mismo pensara, a ver, ¿tengo cosas en casa que no he utilizado nunca? Yo diría sí. Libros, desde luego, que no he leído nunca. Siempre me excuso porque una vez leí una buena cita para esto y tal, ¿no? Es un proyecto de tal, ¿no? Pero habría otras cosas que tendría menos excusa. Hay cosas que compramos y que no utilizamos nunca. Por tanto, ya no es alargar la vida, sino es darle algo de vida, porque realmente hay cosas que no han tenido nunca vida, ¿no? Entonces, una línea de esta economía compartida, ¿no?, tiene que ver con alargar la vida de las cosas. Hay iniciativas globales como eBay y como muchas otras que conoceréis. Hay pequeñas como es el Zapatero Remendón, y el otro día estaba viendo unas noticias en que creo que era una iniciativa de una madre en un colegio, que decir, con el tema de los libros escolares, con la ropa de los niños, que decir, hay un montón de iniciativas que lo que buscan es alargar la vida de las cosas. El tema de los niños es muy recurrente, porque en realidad los crecen, ya no vale, y bueno, ¿y qué hago con esto? Pero si todavía vale, que decir, bueno, entonces esto ahora, antes se resolvía también con las redes de confianza, ¿eh? Y yo he recibido ropas para mis hijas de amigos y a su vez he dado, que esa red de confianza. Ahora se pueden crear esquemas mucho más amplios con gente que no se conoce entre sí y que incluso puede estar muy distante. Por tanto, una línea es alargar la vida de las cosas, ¿no? Otra línea es compartir bienes físicos, ¿no? Yo antes hablaba de Avantcar. Bueno, pues estos 5.500 ciudadanos no sé si es Barcelona o Cataluña, ¿no?, pero bueno, de Cataluña, pues comparten, Barcelona, ¿verdad? Sí. Comparten esos 100 vehículos. Esta es una foto en mi ciudad. Yo soy también, como otros 35.000 zaragozanos y zaragozanas, copropietario, compartimos entre 35.000, compartimos 1.500 bicis que tenemos aparcadas en 130 aparcamientos, ¿no? ¿Estoy peor servido que si tuviera la bici en mi casa? No. Seguramente el que es el amante de las bicis dirá, hombre, la bici esta, hombre, no vas a comparar con la que yo tengo, esta es peor. Podría ser, hombre, pero frente a eso, el tener mi bici, entre comillas, mi bici compartida en 130 lugares de mi ciudad, no está mal, ¿no? No está mal, ¿no? No es mala cosa, ¿no? Entonces hay otra línea que es compartir bienes físicos. Estamos hablando de coches, hay un montón de iniciativas, ¿no? Eso, si tenéis interés, puedo pasar. Hay otra línea que tiene que ver con la desmaterialización del consumo, ¿no? Antes la gente que quería atesorar mucho conocimiento, pues se compraba una enciclopedia, la enciclopedia británica, la Larousse, la no sé qué, y la ponía en casa, ¿no? En realidad esto ya nadie lo hace, ¿no? Y de hecho tan no lo hacen que las propias empresas han cerrado. Ya, como la gente no lo hace, pues las empresas han cerrado, ¿no? Y obviamente en algún sitio hay un consumo energético y de recursos que permite que un ciudadano de Australia o de Shanghái o de Lavapiés pueda consultar Wikipedia, ¿no? Oír Spotify, ¿no? Cierto, hombre, pero no es lo mismo. Los recursos que hay que generar para producir esas enciclopedias, para producir los CDs, para empaquetarlos, para el papel, para tenerlo en casa, para que viajen, no sé qué. No es lo mismo, ¿no? Es decir, que ahí se ha producido una cierta desmaterialización, es decir, y en realidad mucha gente ya está formando parte de esa economía compartida a través del consumo de recursos digitales, muchas veces sin ser consciente de ello, ¿no? Pero está formando parte de esa economía compartida que ha venido para quedarse, ¿no? Y quizá otra línea es
digamos, estilos de vida colaborativos. Este es la página web de Airbnb, ¿no? Ya sabes que esta sería, porque aquí en toda esta, en la economía compartida, estas iniciativas de Internet, hay de las de no beneficio, ¿no? Y las que buscan el beneficio. Hay un poco de todo, ¿no? Claro, en algunas ocasiones o hay algo de beneficio o es muy difícil comprar 100 coches para compartirlo entre 5.000 ciudadanos, porque si no hay recursos económicos no se pueden comprar 100 coches, ¿no? Antes la iniciativa no lucrativa que precedió a Airbnb era el couchsurfing, que era un poco, bueno, pues el que tú me prestas tu sofá, ¿no? Yo no te conozco, soy brasileño, pero bueno, pues ya vendrás a mi casa un día, ¿eh? Sobre esa ola, nunca mejor dicho, pues entonces surge esta iniciativa que ya busca una rentabilidad para el que cede la habitación o la casa, ¿no? Que antes el que lo cedía no buscaba, ¿no? En realidad Airbnb nace en el 2008 y muy al calor de la recesión después de Lehman Brothers, ¿no? Y una de las cosas que se percibe es que la gente que alquila esos espacios, ¿no? En su o una habitación de su propia casa, o si tiene dos casas alquila una, ¿no? Pues lo que logra obtener es unos recursos suplementarios, ¿no? Puede rentabilizar una parte de los activos que tenía, entre comillas, subutilizados y que le permiten a veces pues afrontar mejor la crisis, ¿no? Y de hecho habían calculado que más o menos, imagino que dependerá un poco de zonas y tal, pero que en San Francisco habían calculado que una familia se podía obtener unos $5.000 al año con este tipo de iniciativas, ¿no? Y digo estilos de vida colaborativos porque en realidad aquí hay algo más que compartir un espacio físico, ¿no? Hay mucho de relación, porque claro, si está en tu casa y desayuna contigo, bueno, pues es que a lo mejor primero ha ido a través de una transacción económica a través de este portal, pero seguramente a lo mejor al tercer desayuno dicen, oye, pero vente a casa, hombre, no te preocupes, que yo te invito, que si eres un tipo excelente, ¿no? Quiero decir, que creas una relación, ¿no? Bien estemos hablando de esto o bien estemos hablando de otras cosas, ¿no? Quiero decir, que hay una parte que tiene que ver también con estilos de vida, ¿no? Quiero decir y con esa generación de círculos de confianza que en este caso pasan de lo online, ¿no? a lo presencial, a lo real, ¿no? Y lo que se ve en estos ejemplos es que en realidad estamos viendo que hay tres factores un poco que están empujando todos en esta dirección, ¿no? Por un lado los tecnológicos, ¿no? Por un lado lo que decía un poco hoy con las redes sociales y con las posibilidades de relación persona a persona, el peer-to-peer, ¿no? Lo que se permite es generar redes de confianza a distancia donde antes era prácticamente imposible. O conocías al fulano o no le ibas a dejar la casa, ¿no? Bueno, pero sin embargo ahora todo eso tecnológicamente es posible, es factible, se puede hacer, ¿no? Por otro lado, hay profundas razones económicas para ahora en estos tiempos de crisis económica, ¿no? Yo viví en Nicaragua, que antes aludía Jorge, y en Nicaragua, todavía hoy, sales a la calle y ves un taxi y le levantas, me pasó las primeras veces, lo ves ocupado y dices, ay, no, perdone, ¿no? Y dice, no, ¿a dónde va? Dice el taxista. Y dice, bueno, pues sí, voy a tal sitio. Dice, y a veces te dice, no, que no me va en la dirección. Y a veces te dice, no, suba, porque van dos. Y dice, bueno, pues aquí 4 caben. Y yo decía al principio, bueno, pues luego ya te acostumbras y permite efectivamente hacer más relaciones, ligas más, ¿no? Esto, que bueno, es un país pobre, Nicaragua, claro, ¿no? Pero en realidad esto ya ha vuelto aquí, está viniendo aquí. Y ahora hay iniciativas de taxi compartido en muchas ciudades, ¿no? Para justamente compartir los gastos, ¿no? Es decir, que en realidad hay una presión
que tiene que ver con la crisis económica, que empuja en esta dirección, ¿no? A compartir recursos, sea taxis, sea casas, sea muchas cosas que se están compartiendo de nuevo, empujadas por esta economía compartida, por esta crisis económica que también posiblemente hace que entonces esa pareja de que se ha quedado ya en casa sin los hijos, con 2 habitaciones vacías, pues puede completar a lo mejor su muy mermada pensión y muy enclenque pensión con ingresos adicionales, ¿no? Es decir, que hay factores económicos que empujan en esta dirección de una forma nueva, ¿no? Y también hay factores culturales, ¿no? Cualquiera que es consciente desde el punto de vista medioambiental del despilfarro que estamos haciendo, pues aunque no tenga razones económicas, por convicción propia puede pensar que a lo mejor tener un coche todos no es la mejor solución, ¿no? Es decir, que hay factores culturales, ¿no? Sobre todo en relación tanto con los problemas medioambientales que hemos comentado antes como con el estilo de vida, ¿no? Claves del proceso. Por un lado, muchas veces esto se inicia online, ¿no? Y se acaba traspasando la barrera y se acaba convirtiendo en una relación presencial, generando esas redes de confianza que eran las de nuestros abuelos. Es decir, que en realidad volvemos a lo de mi madre, a te doy la celga, ¿no? Solo que pasando por internet, ¿no? Pero en realidad volvemos a la relación personal de mi madre, ¿no? Donde efectivamente el móvil, la web son fundamentales, donde el acceso es más importante, se descubre que es más importante que la propiedad, y donde se descubre, esto me pasó a mí y esta expresión la viví como una experiencia personal la primera vez que fui en la bicicleta esta del bicing de mi ciudad, ¿no? Entonces yo iba por el carril bici, no era mi bici, pero yo tenía la sensación de tener el lujo de la no propiedad. ¿Por qué? Porque no tenía las preocupaciones del que posee una cosa. No estaba preocupado que no llevo la cadena, que me he olvidado la llave, que llevo la cadena pero no llevo la llave, que es que a la zona que voy es complicada, que la otra vez me robaron ya una bici, que es que la tengo pinchada, que todas esas preocupaciones enormes que tiene el propietario de la cosa, que le pesa la cosa, ¿no? Entonces yo gozaba de la cosa sin la servidumbre de tener la propiedad, ¿no? Entonces yo en ese momento percibí el lujo de la no propiedad. Lo mismo que seguramente en comparación con la preocupación de limpiar, nosotros ahora les vamos a prestar este apartamento subutilizado de mis padres a unos holandeses, ¿no? Y con la preocupación del de pueblo, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es ir a limpiarlo primero, por si acaso está sucio, porque no, si está sucio y tal, que no lo encuentren sucio. Es la preocupación del propietario, es el lío, ¿no? Es decir, seguramente si fuera no estará sucio, no sé, es que ¿cuál pasó? Es que mi sobrino pasó, se habrá dejado, ya verás, estará todo podrido aquello. Tienes que ir a verlo, comprobar que esté limpio y bueno, ya pueden venir, ¿no? El lujo de la no propiedad. Y yo creo que mucha gente, a lo mejor empujada por razones económicas, ¿no? O empujada animada por los temas tecnológicos, está descubriendo el lujo de la no propiedad. Enemigos, un poco, ¿no? Yo creo que puede haber dos enemigos, y de hecho está empezando a haber, ¿no? Por un lado, la hostilidad de las empresas establecidas, ¿no? En Nueva York ya hace poquito están creando impuestos porque, por ejemplo, la iniciativa que yo comentaba antes de Airbnb, y en San Francisco también están en esa pelea, y seguramente se ampliará cuando se haga muy masiva, y cada vez es más masiva, pues entonces el del hotel dice no, pero entonces no, pero estos no pagan impuestos, yo sí, esto es competencia desleal y esto no puede ser, y está ligado con la otra dificultad, ¿no? Marcos regulatorios que a veces son obsoletos, que no permiten la emergencia de la economía compartida, o a veces no los hay, a una tierra de nadie se desarrolla esta economía compartida y entonces hay una presión. Y entonces no, pero es que hay que crear un marco regulatorio que ponga trabas. Por ejemplo, un poco lo que están haciendo en Nueva York y en San Francisco, ¿no? Entonces, estos de alguna forma son como los dos, yo antes ponía las fuerzas que están empujando en esta dirección, y aquí pongo un poco los dos problemas que pueden estar y que están
y que estarán más, conforme alcance más dimensión, frenando este proceso, ¿no? Las empresas que se vean perjudicadas, en el caso de Airbnb, pues muy claramente los hoteles, ¿no? Y también marcos regulatorios que no creen facilidades. Y sin embargo, los gobiernos pueden hacer mucho y deberían hacer mucho, deben hacer mucho. Primero porque pues, podrían ser los primeros en utilizar estos servicios, ¿no? Bueno, cuando un funcionario va de viaje, pues en vez de ir a un hotel podría ir a este tipo de servicios, ¿no? Podrían medir el impacto de estas iniciativas de economía compartida. En San Francisco lo han hecho. ¿Qué pasa? Cuando se mide, por ejemplo, en el caso de Airbnb, ¿qué pasa? Pues que frente a la concentración, ¿no?, que normalmente tienen los hoteles en las ciudades, que están en la zona turística, y por tanto los huéspedes de los hoteles lo que hacen es moverse por la zona de influencia, ¿no?, próxima a los hoteles, ¿no? Pues cuando no vas al hotel, sino vas a la casa, a la habitación de fulano o fulana, pues entonces hay una distribución mucho más general por el conjunto de la ciudad. Por tanto, el impacto económico en la ciudad se distribuye de una forma mucho más general. Y han comprobado otra cosa, que como en realidad pagan menos por la habitación, pues se gastan más. Es decir, como más o menos la gente pues tiene eso para vacaciones, pues si gasto menos en hotel, pues como más, tomo más tapas, ¿no? Es decir, que al final lo que no solo se produce una mayor redistribución en el conjunto de la ciudad, sino que se produce un mayor impacto económico, ¿no? Por tanto, una de las cosas que pueden hacer es valorar y medir estos impactos para saber en qué medida impulsar este tipo de economía es más o menos benéfico, que desde mi punto de vista es mucho más benéfico. Por otro lado, podrían compartir con otros gobiernos estas buenas prácticas, con estos gobiernos sobre todo locales, ¿no? Y también podrían ser actores de esta nueva economía compartida, detectando activos utilizados. ¿Cuántos tejados subutilizados tienen las administraciones públicas? Miles y miles de metros cuadrados, ¿no? Y tejados o tierras, hay muchas cosas que las administraciones públicas podrían ver de cómo poner en valor, ¿no? Y también en realidad las administraciones públicas, esto es economía compartida, las bibliotecas son economía compartida, hay muchas cosas que ya hacen como economía compartida. Podrían también ampliar esas líneas, ¿no? Por ejemplo, lo del tema que antes hablábamos del taladro, pues es obvio que por barrios podría haber perfectamente bibliotecas de herramientas, ¿no?, entre comillas, ¿no? Es decir, ¿no? Para compartir, porque hay cosas que efectivamente yo necesito, pero necesito puntualmente, pero comprármelo para mí, todo esto, bueno, pues todo esto perfectamente las administraciones públicas podrían trabajar en esa línea. Yo acabo con esto, ¿no? Yo antes hablaba un poco de que las cosas cambian por esos tres factores que desde mi punto de vista esa interacción: los cambios culturales, las administraciones públicas, la tecnología, las empresas. Que las cosas cambian rápidamente cuando estos tres actores están trabajando, crean un círculo virtuoso en un círculo vicioso, ¿no? Y están caminando con una dirección parecida. Entonces el cambio se acelera, A esto tiene una dificultad, que falta una cultura colaborativa, Entonces ahí yo, para tratar de empujar en esa dirección, con esa frase lapidaria de o nos unimos o nos hundimos, ¿no? Pues pongo esta cita que tienen todas las tardes este gatito y este perrito, que es el perrito va a esperarle, el gatito baja y se ponen a pasear juntos, ¿no? Hombre, si perros y gatos que han llevado tanta mala fama, ¿no?, son capaces de caminar juntos, no todo el día, no todas las pero un rato, pues a lo mejor también nosotros, con la gente que nos entendamos mejor, para determinadas cosas podemos crear esta cultura colaborativa para empujar el cambio, porque si no esto tiene mal arreglo. Y acabo con este llamamiento un poco a la esperanza, ¿no? André Malraux, yo antes hablaba de revolución, y André Malraux decía que el motor de la revolución es la esperanza. Una de las cosas que desde mi punto de vista también tenemos que gestionar es la esperanza. Es decir, no habrá revolución si no generamos una esperanza en la sociedad, ¿no?
Y esto muchas veces, en esta generación de esperanza, y cuando se habla en estos foros, ¿no?, de decenas de personas, ¿no?, y comparando con la dimensión de la tarea, que es de mover a millones, ¿no?, siempre un poco aparece una cierta desproporción y un cierto a veces desánimo de decir, bueno, pero la tarea es tanta, aquí tan pocos, ¿no?, y encima en un sótano, ¿no?, como estamos aquí, ¿qué podemos hacer, ¿no? Pero en realidad siempre la gente que ha transformado el mundo era una minoría. En el caso extremo, todo empieza por una persona. Rosa Parks, en negra, ¿no?, en 1955, fue la que decidió no levantarse en un autobús, ¿no?, en Estados Unidos. Y un año después el Tribunal Constitucional estaba fallando que la discriminación se tenía que acabar. Es decir, que ¿dónde está el problema de ser pocos? ¿Cuántas eran las sufragistas? Pues no serían miles, ¿no? Siempre hay pocos empezando las cosas, empezando. Lo que tiene que ser pocos con esperanza. Gracias.